Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Alerta y vigilancia mantienen tensa la línea fronteriza. Alerta y vigilancia mantienen tensa la línea fronteriza. La agudización de la crisis generada por la escasez de combustible en Haití complica aún más el panorama de crisis en el vecino país. Informaciones ofrecidas durante el fin de semana por agencias internacionales de prensa indicaban que la escasez de combustibles ha obligado a algunos hospitales a dejar de recibir pacientes y los bancos comerciales anunciaron que a partir de hoy solo estarán abiertos lunes, miércoles y viernes de 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde. Esta escasez de combustible se debe principalmente a la inseguridad y a los bloqueos de carreteras y calles montados por las pandillas que controlan zonas clave de Puerto Príncipe, donde se encuentran los depósitos de carburante, explicó la agencia EFE. Luego del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, el caos impera en las calles del vecino país donde pandillas armadas se imponen ante la falta de autoridad del gobierno. Control en la frontera. El alto mando militar dominicano comandado por el ministro de Defensa, Luciano Díaz Morfa, se mantiene vigilante y en constante monitoreo de la situación haitiana ante las amenazas de que representa la inestabilidad política de Haití. El director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, CESFRONT, general de brigada Frank Mauricio Cabrera Rizek, aseguró que la frontera se desenvuelve de manera normal, controlada dentro de los más altos estándares de seguridad a los fines de garantizar el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana. Indicó que debido a la falta de acceso a carburantes que están sufriendo la mayoría de los nacionales haitianos, el Estado dominicano ha dispuesto por razones humanitarias permitir la entrada de los mismos para que puedan abastecerse de combustible. Señaló que actualmente en territorio dominicano no existen amenazas fuera de las tradicionales, por lo que no se contemplan medidas adicionales a las ya existentes. Sepa más. Alerta sobre falsos mensajes. En la región sur. El corresponsal en Pedernales, Odalis Báez informó que desconocidos se dedican a reproducir falsos mensajes diciendo que haitianos armados penetran Pedernales, lo que ha intranquilizado a los familiares que viven fuera de la provincia. Los argumentos jurídicos de la separación de Haití. En nuestra carrera pública nos hemos entrevistado, para tratar el tema de Haití, con varios subsecretarios de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y con la activista de derechos humanos Kerry Kennedy, hija del senador Robert Kennedy. Presentamos, además, una breve ponencia ante el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, Nueva York, en marzo de 2001, acompañando por mandato de la JCE a la delegación que presentaba en esa ocasión el Informe de Derechos Humanos de la República Dominicana. Y, por último, tuvimos el honor de integrar junto a la magistrada Radis Abreu de Polanco, y a solicitud del señor presidente de entonces, la barra de la defensa de nuestro país, en las audiencias celebradas los días 4 y 5 de marzo de 2005, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, para conocer el caso de dos niñas dominicanas de ascendencia haitiana, respecto de las cuales arguía la CID que se les habían conculcado sus derechos fundamentales. Sobre el tema haitiano, siempre hemos dicho lo mismo. Que nuestro acto jurídico fundacional, y el primer documento de la colección de leyes de la República Dominicana es, la manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana. Como es palmariamente conocido, se trata del Acta de Separación de Haití, documento de naturaleza preconstitucional que, después de 22 años de dominación haitiana, 1822 a 1844, fue redactado con la finalidad más que evidente de sentar las bases para constituir un Estado libre y soberano que se llamaría República Dominicana. La pieza que, evidentemente, tiene cierto trasunto o más bien, una evidente influencia del Acta de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776,
obra de la esclarecida pluma de Thomas Jefferson, fue redactada de acuerdo a las apreciaciones de don Emilio Rodríguez de Maurici, por Tomás Bobadilla y Briones, y es el primer documento oficial de la nación. Ver la Constitución de San Cristóbal 1844 a 1854, Clásicos de Derecho Constitucional, página 428. Está fechado en Santo Domingo, el 16 de enero de 1844, y finaliza con un vibrante llamado que dice así: a la Unión Dominicanos. Ya que se nos presenta el momento oportuno. De Neiva a Samaná, de Azua a Montecristi las opiniones están de acuerdo, y no hay dominicano que no exclame con entusiasmo: separación, Dios, patria y libertad. El acta de unión de los dominicanos para la separación de Haití es anterior a nuestra primera constitución, del 6 de noviembre de 1844, primero, la separación en enero, y después, el cañonazo de la Puerta del Conde, del 27 de febrero, posteriormente, las guerras independentistas del 19 y 30 de marzo, de Azua y Santiago, y finalmente la Constitución. Nadie podría soslayar el hecho de que para discernir la juridicidad de cualquier acto jurídico posterior al manifiesto fundacional habría que tener en cuenta el espíritu de esta piedra angular. En primer lugar, hay un argumento de derecho natural que, como muy bien exponía el presidente de la Junta Central Gubernativa, en la carta de remisión de la manifestación, el 9 de marzo de 1844, al presidente de Haití, dice así: los pueblos de la parte antes española han tomado la firme resolución de reivindicar sus derechos, creyéndose por sí más capaces de proveer a su prosperidad, seguridad y bienestar futuro, erigiéndose en un Estado soberano cuyos principios están consagrados en él. Manifiesto. Y arguyendo eficazmente, uno de los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el de resistir a los malos gobiernos que subyugan a las naciones con tiranía y opresión, expresó: considerando que un pueblo que está obligado a obedecer a la fuerza, obedece, hace bien, y que luego que puede resistir, resiste, hace mejor. Y enumera los siguientes agravios. A. Obligó a que emigrasen las principales y más ricas familias, y con ellas el talento, las riquezas, el comercio y la agricultura. B. En desprecio de todos los principios de derecho público y de gentes, redujo a muchas familias a la indigencia, quitándoles sus propiedades para reunirlas a los dominios de la República y donarlos a los individuos de la parte occidental. C. Despojó a las iglesias de sus riquezas, atropelló con vilipendio a los ministros de la religión, les quitó sus rentas y derechos. D. Prohibió la comunidad de los terrenos comuneros, que en virtud de convenios y por utilidad y necesidad de las familias, se habían conservado desde el descubrimiento de la isla. Y continúa diciendo que hizo esclavos en nombre de la libertad, les obligó a pagar una deuda que no habían contraído como los de la parte occidental, que aprovecharon bienes ajenos, cuando al contrario, a nosotros nos deben ellos, las riquezas que nos han usurpado o malversado. Llenó los calabozos de Puerto Príncipe de los más ardientes dominicanos, en cuyos pechos reinaba el amor a la patria. Resalta el texto además, que se nos había cargado de impuestos, y de un sistema monetario sin garantía alguna, y de una constitución mezquina. Privándonos contra el derecho natural hasta de lo único que nos quedaba de españoles, del idioma natal, y arrimando a un lado nuestra augusta religión, para que desaparezca de entre nosotros. Esgrime el texto un argumento jurídico, propio de la teoría de las obligaciones, con la excepción nomad impleti contractus, referente a la prestación y contraprestación debida para el cumplimiento de los compromisos, cuando espeta. Ninguna obligación tenemos para quien no nos da los medios para cumplirla, ningún deber para quien nos priva de nuestros derechos. También, planteaban los dominicanos para no considerarse vinculados a la Constitución haitiana de 1816, el mismo argumento de derecho planteado por Nelson Mandela en el juicio que le condenaría a prisión por décadas, vale decir,
que su pueblo no formaba parte del órgano legislativo,